Muy bien, muy buen día. Saludo a todas las personas que se encuentran en esta aula virtual convocada por la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Espero que el tiempo transcurrido desde que no nos vemos desde la semana pasada a la fecha, pues haya sido muy buena para ustedes, con muchos logros y muchas alegrías en familia. Vamos ahora a ir a velocidad del rayo porque tenemos nada más esta clase para desahogar todo. Entonces, ahora sí les voy a suplicar de una manera muy amable que nos vayamos todo directo y hasta el final, si tienen dudas, si tienen comentarios, los veamos. Nosotros en la clase última, ya para terminarla, hablábamos de que México tuvo muchas constituciones y algunas que no fueron constituciones, pero que son documentos importantes para entender el derecho constitucional mexicano, como por ejemplo los sentimientos de la nación de don José María Morelos y Pavón. No es una constitución, pero sí es un ideario que influyó mucho ya en los tiempos del México independiente. Entonces vamos a hacer una reseña, pero así como en vuelo de helicóptero, vamos a hacer una reseña de las principales aportaciones que en materia democrática tuvieron las constituciones que México ha tenido a través de los tiempos. Tenemos que empezar con Cádiz porque pues esa constitución se decretó en 1812, todavía estábamos bajo la jurisdicción de España, aunque ya estábamos en plena guerra de independencia. Entonces esta constitución estuvo vigente en México. En esa constitución se nos dio a todos los hombres libres de España, y España comprendía nuestro país, la calidad de ciudadanos. Ya no éramos súbditos, sino ciudadanos. Y esto fue influencia del derecho francés. ¿Se acuerdan ustedes que en las revoluciones siempre se eh, trata de igualar a las personas? Entonces ya no había duque de esto, conde de aquello, en Francia estoy hablando, sino todos eran ciudadanos. Como en Rusia, pues en la Revolución Rusa todos fueron camaradas, o en la cubana, donde todos son compañeros, ¿verdad? Tú llegas a La Habana y ya no eres del doctor fulanito y don menganito, eres camarada. Bueno, pues entonces, bajo ese contexto de igualdad, fuimos ciudadanos españoles. Ahora, se podía votar para elegir a ciudadanos a las Cortes. O sea, ya en la Constitución de Cádiz hay los tres poderes que sugiere Montesquieu en su libro de Espíritu de las Leyes: el Ejecutivo, el Judicial y el Legislativo. El legislativo está formado por una corte. Acuérdense que en España se llaman cortes, no se llama Congreso ni Cámara. Y entonces se renovaban cada 2 años. Entonces la Nueva España, como todas las partes de América que pertenecían a España, tenía que elegir a diputados, a cortes que tenían que cruzar la mar para llegar a Madrid. Entonces, según la Constitución de Cádiz, no eran directas las elecciones, sino que se nombraba un grupo de electores para que a su vez nombraran a otros y así llegábamos hasta el final. Eran 3 niveles. Era parroquia, porque pues todo el mundo era católico, pertenecía a la jurisdicción de una parroquia, primero en tu parroquia, luego en el partido correspondiente. Cuando digo partido no me refiero a partido político, porque no lo sabía. Partido político es una idea que surge hasta el siglo XVII-XVIII y a México llegó hasta el siglo XIX, ya terminando el siglo XIX. Entonces no estoy hablando de partidos políticos, sino de territorio que le llamaban partido dentro de una provincia. Y luego la provincia en sí, por ejemplo, San Luis Potosí o Oaxaca o Yucatán. Y ya de la capital de la provincia ya sabía el que iba a representar a México allá en las Cortes de España. Eh, como eran 12 provincias las que integraban la Nueva España, pues eran 12 diputados que teníamos que enviar cada 2 años. Ahora bien, ya había medios de impugnación muy rústicos, porque, por ejemplo, tanto en parroquia como en partido, como en capital de provincia, el presidente de la mesa directiva de casilla, antes de iniciar la votación, preguntaba a los presentes si sabías de un caso de amenazas o de intento de corrupción, de cohecho, para que votaras a favor o en contra de una opción.
Si era el caso, podías ahí públicamente decirlo y presentar testimonio de 2 personas que avalaran lo que tú decías, en cuyo caso la persona infractora, la que amenazó o trató de cohechar, esa persona tenía que retirarse porque le quitaban su voto activo y pasivo, entonces ya no tenía nada que hacer en la asamblea. Pero si tú eras quien no podía demostrar lo que decías, el que sabías eras tú por difamación. Como ven, pues es un medio de impugnación muy endeble, porque estaría difícil que si te amenazaron, tú tuvieras el valor de decir que fulano te amenazó ahí en su presencia y que todavía tuvieras mínimo dos personas que apoyaran lo dicho. Bueno, pero ya hay ese medio de impugnación. No podía votar el sirviente doméstico. Me refiero a cocheros, mayordomos, palafreneros, etcétera. A los varones, porque las mujeres de todas maneras no votaban. Pero si tú pertenecías a una casa en calidad de servidor doméstico, no tenías derecho a voto porque votarías seguramente igual que tus patrones. Entonces el voto es censitario, es decir, no todos pueden votar, no es un voto universal. Si yo trabajo en casa de una persona y yo soy su cochero, bueno, pues no puedo votar, no tengo derechos ciudadanos. Ahora bien, estos programas Criollo y Mestizo los vimos el viernes pasado, donde observamos la tendencia distinta de los criollos que querían la autonomía del reino y de los mestizos que querían una verdadera independencia. Pasamos al decreto constitucional para la libertad de la América Mexicana, que conocemos popularmente como Constitución de Apatzingán o Constitución de 1814. Entonces, esta constitución, pues contó con la presencia de ocho diputados. Fue un congreso muy breve, eran 8 personas, 2 de los cuales fueron electos y 8 que fueron designados. ¿Por qué? Porque pues únicamente se podía tener movimiento político en los lugares donde estaba la presencia del ejército insurgente. Entonces ahí sí se pudo votar por representantes, pero en las provincias donde no había esa fuerza militar, pues simplemente se designaba, tú representas a tal lugar. Por ejemplo, representa a San Luis Potosí, que de ahí no tenemos presencia, pero vamos, tú vas a hablar por San Luis Potosí. Ahora, fue un constituyente largo porque tenía que seguir el camino del ejército, pues era su protección. Por eso empezó en Chilpancingo el 13 de septiembre de 1813 y terminó sus trabajos hasta el año y mes siguiente, el 14 de febrero de 1800, 22 de octubre de 1814. Es la famosa Constitución de Apatzingán. Y ahí hay un gobierno republicano, a diferencia de la de Cádiz, que era monarquía con Fernando VII en el poder. No, esta es republicana. Tiene la división de poderes con 2 características. El poder legislativo solamente tiene una cámara, es unicameral, es el Supremo Congreso. Y el poder ejecutivo está integrado por 3 personas, es un triunvirato. Esto nos hace un poco de ruido porque estamos acostumbrados a que el poder ejecutivo se deposite en una sola persona. Aquí son 3 que se van a ir sucediendo en el poder. Esto para precisamente formar un contrapeso para que no alguien tuviera todo el poder, sino que tiene a su lado 2 personas que lo pueden limitar. Ahora bien, también las elecciones son indirectas a 3 niveles, muy similar a lo que sucede en Cádiz, y también hay medios impugnativos, igual que en Cádiz, para efecto de que puedas denunciar, si es que es el caso, amenaza o cohecho. Ahora bien, una cosa interesante, en la época de la colonia, existía un juicio de residencia que se aplicaba a los altos funcionarios del poder. Se le llama de residencia porque el que procesaban
tenía una ciudad como sede y no podía salir de ahí hasta que se determinara su situación jurídica. Entonces hoy le diríamos de arraigo. Ujú. Ellos decían de residencia. Al principio se la aplicaban solamente al funcionario contra el que había denuncia grave de corrupción o de otros delitos, pero después sistemáticamente a los virreyes, conforme terminaban su cargo, pasaban a juicio de residencia. Y aún algunos que fueron magníficos virreyes, gente querida por el pueblo, como los Revillagigedo, el papá y el hijo, los señores condes de Revillagigedo, que gobernó primero el padre, luego el hijo. Y fueron magníficos gobernantes, tan es así que hay lugares de la República y calles que llevan su nombre, Revillagigedo. Pues ellos tuvieron, a pesar de eso, que pasar por juicio de residencia. Desde luego fueron, no se les pudo fincar responsabilidad, quedaron en libertad total de su vida, pero tuvieron que sufrir juicio de residencia. Y entonces esto sale a colación porque en la Constitución de Apatzingán va a haber un juicio de residencia. Imagínate que se hubiera quedado esa disposición, todos los presidentes y gobernadores, por ejemplo, de los estados, al terminar su ejercicio, juicio de residencia. Ya así por sistema, no por denuncia. Sino termina tu residencia, juicio de residencia. Si no tienes nada que temer, seguramente al rato ya estás sin ningún problema. Pero en caso contrario, tendrías que responder. Bueno, por otro lado, la consumación de la Guerra de Independencia se llevó a cabo a través del programa de los criollos. Don Agustín de Iturbide, como ya lo dijimos, pertenecía a este grupo. Por eso todo se hizo de acuerdo a ofrecer el trono de México, porque naceríamos como imperio, a Fernando VII. Y hay tres documentos que hay que tomar en cuenta para entender cómo se orquestó, cómo se logró la independencia de México, tomando en cuenta que Napoleón Bonaparte allá en Europa había invadido España y que el rey de España, Fernando VII, pues estaba fuera de España, el poder de Napoleón. No estaba preso en una celda, vivía en un palacio en Bayona, pero finalmente pues no podía gobernar. En su lugar estaba el hermano de Napoleón, don José I, José Bonaparte. Entonces todo esto explica que hubiera un descontento por parte de españoles peninsulares y de criollos y quisieran la autonomía del reino. Son tres documentos, decía, el plan de la Profesa. Hay una iglesia en la Ciudad de México que se llama La Profesa, es una iglesia jesuita. Ahí se planeó la independencia de México, plan de la Profesa. Y el segundo documento es el plan de Iguala o de las tres garantías. Y finalmente los tratados de Córdoba, que como dijimos la clase del viernes, se firmaron entre el último virrey Juan O'Donojú y don Agustín de Iturbide, comandante del ejército trigarante. Esto ocurrió el 24 de agosto de 1821 y se establece un tipo de gobierno monárquico constitucional que encabezaría a la postre don Agustín de Iturbide. Don Agustín, después de la firma de este tratado el 24 de agosto, un mes después, el 27 de septiembre, entraba triunfante a la Ciudad de México y se consumó la Guerra de Independencia. Nacía México como un nuevo país en el globo terráqueo. Se hizo un documento solemne que se llama Acta de Independencia. Nada más que si ustedes lo ven, ese documento que obra en línea, lo puedes consultar. Al respecto hay dos actas de independencia. Una la hizo Morelos, pero esta no tuvo efecto porque Morelos perdió la guerra y la vida. Me estoy refiriendo a la que se hizo con Iturbide en 1821. Si tú la ves, observa a las personas que firman ese documento. Lo firma desde luego don Agustín de Iturbide, pero vienen ahí unas 32, 35 firmas
de personas que no tuvieron realmente participación en la guerra de independencia. Son españoles, son gente del partido de los criollos y de los peninsulares. No hay la firma de un solo insurgente. Ese documento no lo firma Guadalupe Victoria, ni Nicolás Bravo, ni Vicente Guerrero, ni Pedro Asensio, ni ninguno de estos personajes de la época de la Guerra de Independencia. Eso fue pues un grave error, porque pues esa gente se queda resentida. Oye, primero nos pides ayuda, el famoso abrazo de Acatempac, nos pides ayuda, todos colaboramos, y luego ni siquiera te dignas de darnos la oportunidad de firmar un documento tan básico para un país como su acta de independencia. Esos tratados de Córdoba, España los reconoció hasta 1836, porque decía, y decía bien, que el virrey O'Donoghue no tenía facultades para enajenar territorio nacional. Pero pues eso ya era problema de España, no problema nuestro. Nosotros ya empezamos a comportarnos como un país independiente. Ahora, una vez rechazado que fue por Fernando VII en instalarse en el trono de México, se le ofreció el trono, tal como decía el Plan de Iguala y en los tratados de Córdoba. Sin embargo, él lo rechazó y tenía razón en rechazarlo. Decía, yo sigo siendo el rey de México porque los tratados de Córdoba pues son espurios, no tienen validez. Entonces, pues yo no voy a aceptar algo que ya tengo, el trono de México. Bueno, una vez que esto sucedió, llegó la noche del 18 de mayo de 1822 y un sargento, que es un grado muy pequeñito en el ejército, es muy elemental, sargento de nombre Pío y de apellido Marcha, el sargento Pío Marcha, a las 10 horas de la noche, salió con un grupo de soldados del regimiento de Celaya en la Ciudad de México y a base de trompeta y tambores empezaron a gritar viva Agustín I, viva Agustín de Iturbide. Imagínate la ciudad pues completamente callada en aquella época, ya dormida, pues todo el mundo se despierta y cuando se asoman a ver qué está pasando, están repartiendo comida y bebida gratis, pues al rato era una fiesta popular, una verbena, y exigen, ¿verdad?, que se corone a Iturbide. El Congreso se reúne rápidamente, aunque son 10 horas de la noche, pues prácticamente lo sacan de sus domicilios para que tomen la decisión. Y no la tomaron rápidamente porque empezaron a sesionar en ese momento y hasta el día siguiente, a la 1:30 de la tarde, terminaron aceptando que Iturbide sería el emperador. Y posteriormente, el 21 de julio, en una sesión muy solemne en la Catedral de la Ciudad de México, fue coronado Iturbide. Era un imperio enorme, tenía toda la extensión que hoy tiene México, más lo que está en el norte, lo que perdimos con los Estados Unidos, y en América Central llegaba hasta incluso Costa Rica. Quiere decir que teníamos frontera con Panamá. Y como Panamá pertenecía todavía a Colombia, todavía no se separaba, entonces México tuvo frontera con Colombia. Sin embargo, pues el gobierno de Iturbide, aunque fue muy breve, cometió muchos errores y eso le costó la separación a México de sus provincias de la América Central. Se separó Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y también Chiapas. Entonces, de una manera terrible, quedamos limitados hasta el istmo de Tehuantepec. A Belice no lo estoy mencionando porque no era dominio español, era dominio inglés. Entonces, las provincias de Centroamérica se nos van. Por otro lado, Iturbide quería hacer una constitución para su imperio y entonces se encarga al Congreso que se convierte en Congreso Nacional Constituyente. Pero pues no había partidos políticos en esa época, eran facciones políticas. Y en ese Congreso se dio a 3 grupos políticos. Los borbonistas, que todavía suspiraban por traer a Fernando VII a México, los iturbidistas, que apoyaban al emperador, y los republicanos, donde estaban los antiguos insurgentes,
que habían sido pues menospreciados, marginados en todo este momento político. Entonces, eso se convirtió en un verdadero problema de unos contra otros y no avanzaron. Entonces el emperador se molestó muchísimo, dio un golpe de estado, disolvió el Congreso y en su lugar formó una Junta Nacional Instituyente con gente nada más de su apoyo, de sus simpatías, pero tampoco pudo elaborar la Constitución porque el imperio duró pues 1 año y meses. Entonces a lo más que llegó fue a expedir un reglamento provisional que urgía porque pues para que marcharan los asuntos de Estado, la gente necesitaba tramitar papeles en una secretaría o en otra, y pues si no había siquiera un reglamento, era un caos. Entonces aparece el Reglamento Provisional Político del Imperio Mexicano en 1822. Este lo elabora pues la Junta Nacional Instituyente. Se decretó el 18 de diciembre de 22. Es muy breve, tiene 100 artículos de fondo, abroga la Constitución de Cádiz, queda ya cerrada la etapa de Cádiz, y declara a México como nación independiente y soberana, con 3 poderes, los clásicos. El Ejecutivo lo encabeza Agustín de Iturbide. El régimen será monárquico, constitucional, igual que en Cádiz, representativo y hereditario. Contiene parte dogmática y parte orgánica ese reglamento, o sea, concede algunos derechos que ahora llamamos fundamentales. Los ayuntamientos subsisten y serían electos por las diputaciones locales, o sea, los congresos de las provincias serían las que nombrarían a los miembros de ayuntamiento. Y podía tener 2 alcaldes, o sea, 2 presidentes municipales. Ahora bien, sin embargo, en 1823 hubo un levantamiento en contra del emperador Iturbide, un levantamiento muy fuerte que lo encabezaba el gobernador de Veracruz, que era don Antonio López de Santana, el señor general Santana. Para ello se expidió un plan contra Iturbide que se llama el Plan de Casamata. Casamata es una hacienda que está cerca de Jalapa. Y entonces ahí surgió el plan y el movimiento rebelde en contra de Iturbide. Para calmarlo, Iturbide pensó cerrar la Junta Nacional Instituyente y volver a poner en vigor al Congreso Nacional Constituyente. Pero ni así calmó las cosas. O sea, disolvió el cuerpo legislativo que él mismo había formado, retomó el Congreso que él mismo había disuelto, pero ni así se calmaron los ánimos. Entonces presentó su renuncia a don Agustín de Iturbide, pero no se la aceptaron. Los del Congreso no se la aceptaron. Pero no creas que porque quisieran que continuara, sino porque decían, cuando tú te coronaste, nos obligaron, la chusma, la bola, esa noche del sargento Pío Marcha, nos obligó a sesionar afuera los gritos de la multitud. Entonces nos vimos presionados. Y pues ustedes saben como abogados que un acto que adolece de, de violencia es un acto nulo, ¿verdad? Entonces, pues tú nunca fuiste emperador. La aceptación que hicimos de tu trono, pues no tiene validez porque lo hicimos bajo intimidación. Entonces tú no puedes renunciar a lo que no has sido. No te podemos aceptar tu renuncia. Ahora, sin embargo, entendemos que fuiste libertador de México, ese mérito nadie te lo quita. Entonces, vamos a pedirte que te retires del país, a donde tú quieras, se te va a pasar una pensión para que vivas de acuerdo a tu rango, con dignidad, en un lugar donde vivas con lujo si quieres, pero nunca regreses, en cuyo caso pues ya no respondemos de tu vida. Entonces el emperador y su familia decidieron irse a Loira en Italia.
Era un lugar que les parecía tranquilo, donde el emperador podría, pues, acomodarse. Pero pasó un poco de tiempo y llegaron los rumores que en México era un caos a partir de que se fue el emperador. Los republicanos no sabían, no ataban ni desataban, y las cosas públicas marchaban muy mal, y alguien le aconsejaba, pues, que se viniera de regreso a México, que el pueblo esperaba su llegada para, en forma triunfal, volverlo a colocar en el trono. Y, pues, se la creyó, se animó a regresar, pero tan pronto como tocó tierra mexicana, a la altura del puerto Soto La Marina, que está en Tamaulipas, muy cerca de Ciudad Victoria, la actual capital, fue detenido, juzgado sumariamente y fusilado en un pueblecito que se llama Padilla y que está también muy próximo a Ciudad Victoria. Entonces, este fusilamiento de don Agustín Iturbide ocurrió el 22 de septiembre del año 24. Fue terrible para él, perdió no solamente su imperio, su corona, sino también su vida. Y también terrible para México, porque así le pagamos a don Agustín de Iturbide el habernos dado la independencia, cosa que también hicimos con don Vicente Guerrero, que fue fusilado en Cuilapan, Oaxaca, unos años después. Entonces, México es un país muy ingrato porque a sus dos libertadores les pagó con el paredón. Ahora bien, se vino entonces la discusión, ya nadie hablaba de imperio. Había quedado tan mal que todo el mundo estaba de acuerdo en que fuéramos un gobierno republicano. Pero hay dos modelos de república, el centralismo, el federalismo. En el centralismo, las regiones geopolíticas se llaman departamentos y son gobernados desde el centro del país por las autoridades centrales, de ahí el nombre. En cambio, en el federalismo, cada región se llama estado y es como un pequeño país. El nombre no es en balde, son estados, estados independientes que se unen en una federación, pero conservan su autonomía. Y por eso se habla de Estado libre y soberano. Eso de soberano, pues es muy discutible, ustedes saben, pero es esa tendencia de pensar que cada región es como un pequeño país y tiene sus propias autoridades que eligen por sí mismos, etcétera. Entonces son dos modelos distintos, no hay uno bueno ni malo. Simplemente son dos modelos diferentes. Se puede vivir en uno y en otro, y se puede triunfar o fracasar en uno y en otro. Al momento de discutir esto en el Congreso, porque se convocó a un nuevo Congreso para hacer ahora una constitución republicana, pues el centralismo y el federalismo estuvieron representados por dos religiosos. En aquella época no se hablaba de la laicitud del Estado. Entonces esto explica que dos religiosos encabezaran cada grupo. El centralismo lo representaba Fray Servando Teresa de Mier. Este fraile, que era de la Orden de Santo Domingo, nació en Monterrey, Nuevo León, y era un hombre con mucha cultura. Él decía que nos convenía el centralismo porque México, mal que bien, ya estaba acostumbrado a un poder central, que era el del rey. En México había una sola cultura religiosa, todos eran católicos. En México era más fácil porque ya estaban unidos de alguna manera a través de 300 años de colonia. En cambio, si se separaban y formaban distintas entidades federativas, siendo el país tan grande, y para aquella época, pues más porque no existían los medios de comunicación que ahora, lo que íbamos a lograr es que se formaran en las provincias cacicazgos, la familia de los fulanos o de los menganos, que se convertirían en especies de reyesuelos de cada región. Y esto nos podría hacer incluso perder territorio, que en algún momento algunos estados se consideraran independientes. Fíjate qué visión, porque exactamente eso fue lo que nos ocurrió. Pero bueno, él lo decía cuando todavía no se veía claro que pudiéramos perder territorio, salvo los que ya habíamos perdido en América Central por errores de emperador.
El federalismo, en cambio, quería un gobierno similar al de los Estados Unidos, aduciendo que Estados Unidos en poco tiempo, a raíz de su independencia, se había convertido en una nación muy poderosa y que entonces era un modelo conveniente. Entonces lo representaba un párroco, un sacerdote, don Miguel Ramos Arizpe, de Coahuila. Él había estado como congresista en Cádiz cuando se hizo la Constitución y él abrogaba por este sistema. Incluso decía, hay lugares de México, provincias, que no aceptarían la unión a México si no es federalista. Y concretamente se refería a San Luis Potosí, a Yucatán, que comprendía entonces no solamente Yucatán, sino también Campeche, Quintana Roo, toda la península. Chiapas también no aceptaría volver a México si México no se hacía federal. Zacatecas, que también comprendía Aguascalientes, pues o federalismo o nada. Entonces, pues para salvar la integridad de lo que nos quedaba de territorio, más nos convenía el federalismo. Pero bueno, pues estaba en contra Fray Servando, que decía, mira, es que Estados Unidos nació con 13 colonias británicas, pero la colonia de cada una se fue formando con gente migrante que venía de distintas partes de Europa, desde irlandeses que eran muy católicos, hasta anglicanos, los ingleses, hasta calvinistas, los franceses, hasta luteranos, los alemanes. Entonces, son distintas culturas. Y en consecuencia, pues la única forma de reunir que no se nos vuelvan 13 países, pues es la federación, para que se conserve sus costumbres, sus tradiciones, sus maneras de hablar. Todos hablan inglés, pero con un acento muy diferente. Y cuando tú recorres la Unión Americana en nuestros días lo notas, muy distinto el acento de Michigan que el de Nueva York. Y en fin, son culturas bien distintas. Entonces, pues la única forma es la federación. En cambio, en México, si tú pones federación, nos vamos a separar, decía Fray Cervantes. Bueno, ahí estaban los dos modelos. Finalmente triunfó el federalismo y surgió la Constitución Federal de 1824, que el próximo año cumple 200 años de existencia. Va a haber muchos homenajes por aquí y por allá. Esta Constitución es federal y copia prácticamente el sistema norteamericano. El poder ejecutivo se deposita en el presidente de la República, pero lo acompaña el vicepresidente, como en Estados Unidos. Y nada más que aquí, fíjate qué cosa tan curiosa. El presidente sería el que hubiera obtenido mayor número de votos y el vicepresidente sería el que le siguió en votación. Acuérdate que no había partidos políticos, eran facciones. Y lo que sí empezó a prosperar fueron las logias masónicas. Había muchas logias masónicas, pero dos eran las que encabezaban la fuerza. La logia yorquina, que se manejaba desde la embajada con los Estados Unidos, y esos eran republicanos federalistas. Y la logia escocesa, que esa se manejaba desde la embajada con Inglaterra, y ellos querían una república centralista. Entonces las distintas figuras que fueron ocupando la presidencia en esos días, pues pertenecían a una logia o a otra. Y entonces el vicepresidente se convertía prácticamente en enemigo del presidente de la República, porque estabas poniéndose cuenta que ahorita con los partidos políticos, al que ganó el primer lugar le dieras la presidencia, y el partido que quedó en segundo le dieras la vicepresidencia. Pues no harían una buena mancuerna. Y efectivamente, el primer presidente de México fue Guadalupe Victoria, que era federalista. Y llevó en la vicepresidencia a don Nicolás Bravo, que era centralista. Y aunque eran amigos, los dos habían sido militares con Morelos, se conocían muy bien, don Nicolás Bravo se alzó en armas contra Guadalupe Victoria en Texcoco. Lo aprendieron y lo podían haber fusilado, si no era porque pues, era un insurgente de gran prestigio. Pero el segundo presidente fue don Vicente Guerrero y en la vicepresidencia tuvo a don Anastasio Bustamante. Y también don Anastasio se levantó en Jalapa.
Y en este caso, pues por mala suerte, don Vicente Guerrero no lo pudo contener, renunció, se fue a su tierra, a lo que ahora es Estado de Guerrero, ahí cayó víctima de una trampa, lo juzgaron y lo fusilaron. Entonces, como ves, el sistema este de que el vicepresidente fuera el segundo en el lugar de votación no era precisamente lo más adecuado. También es interesante que tiene parte dogmática y parte orgánica esta Constitución, nada más que muy mal sistematizada. Te van dando algunos artículos que se refieren a la organización del gobierno y de pronto uno que se refiere a un derecho y luego otra vez la parte orgánica y así. No está dividida en los artículos, es una mala sistematización de ponerte en un área todo lo orgánico y en otro todo lo dogmático. También, pues es censitario, el voto no lo tienen todos, porque hay que, para poder, por ejemplo, ser diputado, necesitas tener demostrado que tienes una renta anual de por lo menos 8,000 pesos. Claro, estoy hablando de 1924, era un dineral. Y también para votar necesitabas haber demostrado que tenías una renta anual de 1,000 pesos al año. También puede parecer hoy pues ridículo, pero en aquella época pues no era tan sencillo. O sea, la gente pobre en concreto no podía participar. Después, precisamente con Anastasio Bustamante, hubo un golpe de Estado contra Vicente Guerrero y los centralistas llegaron al poder. Ellos dejan sin efectos, abrogan la Constitución de 24. Y entonces lo que ocurre es que a 7 leyes las elevaron al rango de constitucionales. No hacen una constitución, sino elevan las 7 leyes como constitucionales. Es interesante observar que dentro de esas leyes se establece el supremo poder conservador. Y cuidado con este nombre porque ahora muchos políticos utilizan esto totalmente ignorantes para que nos equivoquemos, para que caigamos en una trampa pensando otra cosa. Te dicen, fíjate, los conservadores eran tan importantes, tan poderosos, que hasta había un supremo poder conservador. Si entiendes lo que están tratando de decirte, ¿verdad? Pero fíjate que no eran los conservadores. Todavía no hay liberales y conservadores. Estamos en 1836. Los liberales y los conservadores son de los años 50. No, en primer lugar, la figura no es nuestra. Se la copiamos a los franceses. ¿Y sabes por qué se llama conservador? Porque era un cuerpo colegiado integrado por 5 personas que tenían como función vigilar la constitucionalidad de los actos de los otros 3 poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, porque en la época no existía el juicio de amparo. El juicio de amparo es de los 40. Entonces, si tú eras víctima de un acto de arbitrariedad, podías por escrito demandar esto ante el Supremo Poder Conservador, mostrando pruebas, en fin, era un proceso. Pero si lograbas demostrar la afectación y que no tenía base constitucional o basado en las 7 leyes constitucionales, se podía suspender el acto. O sea, los efectos eran como el juicio de amparo. Y por eso se llama Supremo Poder Conservador. Lo que conservaban era el orden constitucional, no la política de los conservadores. Entonces, quiero pensar que algunos políticos actuales pues ignoran, no han tomado clase conmigo, ¿verdad? Y entonces pues dicen tonterías, pero no te dejes llevar. No es que los conservadores fueran muy poderosos, porque ni siquiera existía ese grupo entonces. Bien, tiene un total de 218 artículos y sigue el voto censitario. Ahora bien, luego los mismos centralistas en el año 43 hacen las bases de organización política de la República Mexicana. En algunos libros de historia aparecen como bases de Tacubaya,
porque fue en Tacubaya, en la Ciudad de México, en donde se hicieron esas bases. En aquella época Tacubaya era un pueblecito, porque la Ciudad de México llegaba más o menos hasta el eje central Lázaro Cárdenas. De ahí en adelante era todo, pues todo campo traviesa. Pero bueno, esa sí es una verdadera constitución, pero todavía centralista. Entonces los departamentos se subdividen en partidos y municipalidades. No se podía escribir sobre la vida privada de las personas. Y si tú hacías algo que tuviera que ver con la religión, tenía que pasar por censura eclesiástica. El ciudadano debía tener una renta anual de por lo menos 200 pesos, o sea que ganaras al año mínimo 200 pesos. Se pierden los derechos ciudadanos por ser sirviente doméstico, igual que en Cádiz, también por ser ebrio consuetudinario o por ser vago o taur, o sea que te guste jugar. Se forma un tribunal, esto no lo vayan a decir, saliendo de aquí olvídense de esto, se forma un tribunal para juzgar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, si es que caían en faltas como servidores públicos. Entonces, bueno, son cosas curiosas, ¿verdad? Ahora bien, en plena guerra contra los norteamericanos, en 1847, estamos en plena guerra, la guerra empezó en 46, todo 47 pues, estuvo muy dura la guerra, y en 48, en febrero, se firmó el Tratado de Paz, Amistad y Límites, y perdimos más de la mitad del territorio nacional. Imagínate, se dice rápido, pero ¿qué te parecería que ahorita tuviéramos una guerra con Estados Unidos, la perdiéramos y la frontera quedara en Querétaro? O sea, llegando a la ciudad de Querétaro ya saca tu pasaporte porque unos kilómetros adelante y hasta la frontera. Sería terrible, ¿verdad? Bueno, pues eso fue lo que sintieron las generaciones de aquella época. Pues en plena guerra, el 18 de mayo de 47 se hace un acta constitutiva y de reformas. Esa acta, pues tiene, a mi modo de ver, dos grandes cosas que comentarle, dos situaciones. La primera, vuelve a poner en vigor la Constitución de 24, que te acuerdas que era federal. Entonces quedan sin efecto las constituciones de los centralistas. Nos hace volver al federalismo. Y la otra es que el juicio de amparo, que era una figura local de Yucatán, porque Yucatán se separó 2 veces de México y las mismas 2 regresó. Bueno, pues en la segunda ocasión que estuvo separada, allá don Manuel Crescencio Rejón, un distinguido jurista, creó la figura del juicio de amparo. Pero pues era yucateco, nada más para la gente de por allá. Ahora que se vuelve a unir, pues va a ser nacional. Entonces, con el juicio de amparo, ya quedó sin efecto el Supremo Poder Conservador. Ya teníamos ahora un procedimiento que todos conocemos y que aunque ha sufrido grandes reformas, pues entendemos de qué se trata y es una de las figuras de las que México se siente muy, muy orgulloso. Entonces son los dos aspectos muy importantes en 47, que volvemos al federalismo y que el juicio de amparo se vuelve nacional. Ahora bien, sin embargo, sorpresa, la gente tiene muy mala memoria y después de la hecatombe, del fracaso, dice aquí don Luis Fernando que los yucatecos no estaban de acuerdo con el centralismo, claro que no, y que comprendía además no solamente Yucatán, sino toda la península, comprendía nuestros queridos estados de Yucatán, sí, pero también Campeche y Quintana Roo. Tabasco no estaba anexado a Yucatán, esto ya lo había pedido el padre Cárdenas en la Constitución de Cádiz, en fin, el asunto es interesante. Cuando va uno a Tabasco, hay una población cerca de Villahermosa, ya casi para llegar a Villahermosa por carretera desde México, que se llama Cárdenas. Y algunas personas piensan que es por el general Don Lázaro. No, es por el padre Cárdenas, que él abogó por la creación del estado de Tabasco. Por eso lo consideran el padre del estado de Tabasco. Pero esa es otra historia que otro día me invitan a un café y lo platicamos, ¿de acuerdo? Ahorita por lo pronto nos metemos a la mala memoria de las personas.
Santana, después de esa derrota terrible con los norteamericanos, se fue del país, ni siquiera se esperó a entrar en negociaciones de paz con los invasores, sino que huyó a Colombia. Y sin embargo, lo mandan llamar de nuevo y regresa don Antonio para establecer su última presidencia, la 11. Esto sucedió en 53. Y entonces se elabora un documento que se llama Bases para la Administración eh, de la República Mexicana, que es netamente centralista. O sea, Santana no se volvió al centralismo a pesar de que el Acta Constitutiva y de Reformas decía que no. Bueno, es un documento muy breve. Son 20 artículos, solamente orgánicos. Los estados vuelven a ser departamentos y se nombra un procurador general de la nación para que los intereses nacionales sean convenientemente atendidos en negocios litigiosos. En este documento sirvió de base para la última dictadura de Santana. Pero en el estado de Guerrero, en el último momento surgió la revolución de Ayutla. Ayutla es una población en nuestro estado de Guerrero. Entonces los zulianos se alzaron contra Santana, los encabezaba don Juan Álvarez, que era un antiguo insurgente, ya en esa época muy ancianito, y don Ignacio Comonfort, y lograron vencer a Santana. Santana se retira, ahora sí, por última vez de la presidencia, se va de nuevo al extranjero, después regresará, ofreció sus servicios a la corona de Maximiliano, no se los aceptaron, también se los ofrece a Juárez, ni lo tomaron en cuenta, y pues finalmente murió solo, nada más acompañado de su familia, y los restos del señor descansan en el cementerio de Tepeyac, arriba de la Basílica de Guadalupe. Entonces, triunfan los liberales. Ahora sí vamos a tener liberales y conservadores. Entonces, se establece la Constitución. Miren, están viendo, eh, vean ustedes ahí la Constitución, cómo se llama realmente la de 57. Se llama Constitución Política de la República Mexicana sobre la indiscutible base de su legítima independencia proclamada el 16 de septiembre de 1810 y consumada el 27 de septiembre de 1821. Si tú me dices el nombre completito, ya te pondría 10 en la materia. Está largo, ¿verdad? Está larguísimo el membrete, pero además está mal, porque dice bajo la base de su legítima independencia proclamada el 16 de septiembre de 10, lo cual es cierto, es el día del grito de Dolores, cuando el padre Hidalgo convocó al pueblo a levantarse en armas. Pero luego dice consumada el 27 de septiembre de 21. ¿Qué fue lo que se consumó? La independencia, porque está hablando de la independencia proclamada y consumada. Consumada quiere decir que se acabó, ¿sí? Entonces es que en 21 ya no fuimos independientes, ahora que somos. ¿Te das cuenta del error? Y mucha gente dice, cuando se consumó la independencia, entonces ya no era independiente. Estás diciendo lo contrario de lo que quieres decir. Lo que se consumó fue la guerra de independencia. Eso sí es otra cosa. Fueron 11 años de lucha, ¿sí? Pero no digas que se consumó la independencia, porque entonces México no sería una nación independiente, absurdo. Bueno, pues en esa constitución termina el voto censitario. Entonces es igual que ahora, ya no necesitas demostrar que tienes dinero para ser diputado o cualquier otro cargo, ni tampoco para votar. Cada persona pues tiene derecho a un voto y se acabó. Se otorgan libertades y garantías procesales y penales. Se establece el método o procedimiento para suspender garantías en casos necesarios. Se establece como prerrogativa ciudadana el voto. Se puede votar desde los 18 años, pero para un cargo público se obtiene hasta los 25.
No se debe ser eclesiástico para obtener un cargo. Desaparece la Cámara de Senadores, nada más había Cámara de Diputados. La Constitución del 57 desaparece el Senado. Después, todavía vigente la Constitución del 57, por una reforma constitucional, el presidente Lerdo de Tejada, don Sebastián Lerdo de Tejada, que sustituyó a Juárez cuando murió, él reabrió el Senado, como lo tenemos ahora. Y también desaparece la vicepresidencia de la República. Entonces ya no va a haber vicepresidencia. Don Porfirio Díaz, cuando llegue al poder, la volverá a poner en vigor. Ahora bien, la elección es indirecta en primer grado. Hay voto escrutinio secreto, porque antes se cantaba el voto. Tú llegabas, por ejemplo, en la época de Santana, entregabas tu boleta, te abrían tu boleta, tú la llevabas dobladita o la entregabas sin doblar y ahí te cantaban el voto. Un voto para don Antonio López de Santana, entonces todo el mundo se enteraba. Ahora ya viene el voto secreto. Tú solito vas y depositas en la urna y solamente tú sabes qué hiciste. Se basa en los principios liberales proclamados en el Plan de Ayutla y consta de 128 artículos. La Constitución era tan anticlerical, por ejemplo, omite el caso de la única religión. Todos los demás documentos constitucionales habían establecido como obligatoria el ejercicio de la religión católica. Bueno, pues ahora ya no. Entonces va a haber libertad de religión. Mantiene la secularización de los bienes de la Iglesia y la educación laica. Entonces la Iglesia consideró que era una constitución muy agresiva para sus intereses. El Papa de la época, que era el Papa Pío IX, ordenó la excomunión de aquel que públicamente jurara la Constitución de Cádiz. Entonces, ¿qué crees? El gobierno del presidente Comonfort dijo que todo servidor público del rango que fuera, desde los altos mandos hasta el burócrata común y corriente, tenían que jurar públicamente la Constitución. Dice don Luis Fernando Delgado que incluso la mamá del señor Comonfort, que por cierto eran de Puebla, la señora le dijo, te vas a ir al infierno. Pero bueno, pues ya estaba metido en eso don Ignacio. Y entonces, pues resulta que estabas en un dilema, porque si no jurabas la Constitución, perdías tu trabajo. Y si la jurabas, pues perdías tu religión. Imagínate que ahí sí tenía la gente los dedos en la puerta. Sobre todo toma en cuenta la época en que la gente pues era muy religiosa. Ahora bien, estalló la guerra de reforma de los 3 años, que es una guerra entre 57 y 60, en la que finalmente pues, sí se enfrentaron liberales contra conservadores, con suerte alterna. A veces ganaba un grupo y a veces el otro, y venían las represalias. Aquí es muy interesante ver cómo se sucedió toda esa guerra y cómo se formaron dos facciones, etcétera, pero lamentablemente el tiempo no nos permite. Entonces nada más dejo esto como una inquietud, pero hubo liberales y conservadores. Los liberales los representó primero don Ignacio Comonfort, pero tuvo que renunciar y subió don Benito Juárez. Los conservadores también tuvieron cambio de mando. Empezó don Félix Zuloaga y después renunció y se llegó don Miguel Miramón. Estoy mencionando los que actuaron pues como cabezas en un momento dado, ¿verdad? Los detalles. Ahora bien, así como había presidente de un lado y presidente del otro, y cada uno se decía el legítimo, y la gente podía seleccionar a uno a otro según sus convicciones, también había pues documentos que según esto los acreditaban o les daban legitimidad. Para los liberales, la Constitución de 1857. Para los conservadores, el Plan de Tacubaya, que era el plan con el que se alzaron en armas contra el gobierno de Comonfort. Finalmente, después de esos 3 años tan terribles, se dio la batalla de Calpulalpan, no en Tlaxcala, sino en el Estado de México. Y ahí en Calpulalpan fue derrotado el grupo conservador, ganaron los liberales.
Y por el momento, pues los liberales se adueñan ya del país y los conservadores quedan rezagados. Sin embargo, resentidos, más tarde van a hacer todo lo necesario para traer un segundo imperio a México, encabezado por Maximiliano y apoyado con las armas francesas. En medio de esa guerra se dio generalmente desde Veracruz, algunas y otras desde la Ciudad de México, las leyes de reforma, que era lo que reformaban la Constitución del 57. Y muchas de ellas fueron todavía más agresivas contra la iglesia. Por ejemplo, se terminan los conventos, se cierran los conventos, por ejemplo, se secularizan los hospitales y los panteones, en fin, ya otro capítulo son las leyes de reforma, que las solas leyes de reforma merecerían una conferencia, pero nada más las mencionamos. En consecuencia, pues lo más importante fue el advenimiento del imperio de Maximiliano. Sin embargo, el imperio cayó en 67, fue fusilado Maximiliano en Querétaro y triunfó la República. Ahora veamos, sí, precisamente murió don Maximiliano, don Fernando Maximiliano, un día como hoy estamos a 19 de junio, nada más que de 1867, en el Cerro de las Campanas. Ahí fue fusilado junto con los generales don Miguel Miramón y don Tomás Mejía, las 3Ms, Maximiliano, Miramón y Mejía. Bueno, pues sin embargo, Maximiliano, aunque estuvo muy poco en el poder, hizo lo mismo que Iturbide, no alcanzó a hacer una constitución, pero sí hizo un estatuto provisional. En Iturbide fue reglamento. El estatuto provisional del Imperio Mexicano. Data de 1865, del 10 de abril. Es un documento que consta de 81 artículos y se decretó en el Castillo de Chapultepec. Establece un gobierno de monarquía moderada, hereditaria, con un príncipe católico. El emperador representa la soberanía nacional y la ejerce en todos sus ramos por sí o por medio de una autoridad. El territorio de México, tal como lo conocemos ahora, se dividió en 50 lugares, en 50 departamentos. Hoy tenemos 32 regiones. Maximiliano es más detallista y forma 50 departamentos. Y estos se dividen en distritos y municipalidades. Se nombran prefectos y gobernadores y había consejos departamentales, como una especie de pequeño congreso. En los ayuntamientos, esto es muy importante, en los ayuntamientos habría elecciones directas, o sea, un ciudadano, un voto, ya no habría elección indirecta, de que voto por unos electores que luego votarán por otros. Y las elecciones serán directas anualmente, cada año habrá renovación de autoridades municipales. También contiene parte dogmática, concede derechos. Ahora bien, pues ya vimos todo, hasta todos los documentos constitucionales, hasta antes, claro, de la Constitución actual, porque esa se da con la Revolución. Pero el problema que iba enfrentando México era la reelección presidencial. Fíjate, y claro, se repetía en los estados, los gobernadores se permanecían en el cargo. Si el presidente lo hace, el gobernador, ¿por qué no? Por ejemplo, Santana fue 11 veces presidente de la República. Aunque si sumas todo el tiempo que estuvo en la silla presidencial, no alcanza ni remotamente a reunir los años que duró don Porfirio, porque muchos de estos gobiernos de Santana fueron de meses. El país estaba tan inestable que a los 8 meses renunciaba, cosas así. Entonces, sumándole todos sus 11 veces presidente, no alcanza tantos años. Pero, por ejemplo, don Benito Juárez estuvo en el poder desde 57 hasta 72, es decir, casi 15 años. 15 años pues fue presidente de México. Y no creas que aclamado por el pueblo, ya sus últimas presidencias fueron muy conflictivas, hubo levantamientos en su contra en varios lugares de la República. Ya la clase política no veía con mucha simpatía su reelección. Murió siendo presidente de la República. Bueno,
Ante esta situación surge don Porfirio Díaz, personaje que había luchado en contra de la intervención francesa y se había destacado por su heroísmo. Don Porfirio era diputado federal por su estado y entonces en su hacienda, él tenía una hacienda en la ciudad de Oaxaca, ahora ya está dentro de la mancha urbana, antes estaba un poquito retirado de la ciudad de Oaxaca. Su rancho, su hacienda se llama La Noria. Hoy es un hotel emblemático. Entonces, en la hacienda La Noria, don Porfirio se levantó en armas en contra de Juárez por sus reelecciones de Juárez. Sin embargo, el ejército juarista lo fue derrotando y estaba a punto de caer prisionero cuando murió don Benito. Y entonces lo sustituye de inmediato, automáticamente, digamos hoy, el licenciado don Sebastián Lerdo de Tejada, que era presidente de la Corte. Entonces él asume el poder para que no se quede descabezado el gobierno. Y don Sebastián, pues tratando de calmar al país, decretó una ley de amnistía general. Todos los que luchaban contra Juárez y entregaban las armas y se retiraban a la vida pacífica ciudadana, podían regresar sin ninguna represalia. Don Porfirio acude a esto, deja las armas, se salva de ser prisionero, quiere volver a la Cámara de Diputados, pero dicen que eso sí ya no, ya estaba suplido por el suplente y ya no tiene nada que hacer en la Cámara. Pero bueno, pues él lo entiende y se regresa a la cosa de su hacienda y sus negocios privados. Ahora bien, él, cuando termina el periodo que estaba cubriendo para don Benito Juárez, se lanza como candidato y obtiene el triunfo. En aquella época eran 4 años como los presidentes de los Estados Unidos. Entonces va a gobernar a 72 a 76 como presidente, ya por él mismo, ya electo. Y dice que ya no se va a volver a candidatear, pero no cumple su promesa. Y en 76 volvió a postularse como candidato. Entonces, se vinieron las elecciones y según Lerdo de Tejada las ganó. O sea que esto le permitía una reelección. Ante esta situación, don Porfirio se volvió a alzar en armas, ahora contra don Sebastián, con el plan de Tuxtepec, ahí en el istmo de Tehuantepec. Y paralelamente a que don Porfirio ahora está otra vez levantado en armas por la reelección, pero ahora de Lerdo de Tejada, el presidente de la Suprema Corte, que era el licenciado José María Iglesias, manifiesta que las elecciones que según Lerdo de Tejada las había ganado eran fraudulentas, había trampa, no eran legítimas. Y que en consecuencia, pues Lerdo de Tejada ya no era presidente. Y el presidente debía ser él, el de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, qué horror, porque ya, imagínate, tenemos 3 presidentes, entre comillas. Porfirio Díaz, que dice que con el plan de Tuxtepec el presidente provisional y va a convocar elecciones. Lerdo de Tejada, que dice que ganó la reelección. Iglesias, que dice que no, que esas elecciones han sido fraudulentas y el presidente es él. Y bueno, pues los mexicanos, como siempre, nos dividimos, unos para un lado, otros para el otro, etcétera. Estalla la guerra entre estos. Don Porfirio Díaz dice que ningún ciudadano se perpetúe en el poder y esta será la última revolución. Pues como él se perpetuó, no fue la última. Por eso, 30 años después, el señor Madero, que pugnaba por la no reelección, decía, a decir verdad, este no es un lema mío, es de don Porfirio. Lo que pasa es que lo dijo hace 30 años, no se acuerda. Pero el lema de la no reelección es de don Porfirio Díaz. ¿Y cómo terminó todo este problemón? Pues con la derrota de los 2 opositores. Lerdo de Tejada pierde la guerra y desde Toluca renuncia y se va al extranjero. José María Iglesias en los Altos de Jalisco, en Lagos de Moreno, es derrotado y también se va a los Estados Unidos. Y don Porfirio pues queda como
como único gran personaje. Toma la Ciudad de México, convoca elecciones, si tiene ahí un gobierno provisional, convoca elecciones donde él se postula y obvio, y gana la presidencia. Y de ahí se va a mantener, ahorita vamos a ver cómo, hasta el 25 de mayo de 1911, solamente con 4 años que no fue presidente de derecho, pero sí de hecho, y pues terminó cuando el 25 de mayo de 1911, en plena revolución maderista, los maderistas toman Ciudad Juárez, Estados Unidos interviene y presiona y firman los tratados del mismo nombre y se va a tener que renunciar y se va de México. Vamos a ver cómo le hizo don Porfirio para que, habiendo proclamado la no reelección, pues luego se quedara. Aquí tienen ustedes los gobiernos porfiristas. Primero una presidencia interina, cuando finalmente derrota a sus enemigos, a José María Iglesias y al presidente Lerdo de Tejada. Entonces gobierna unos meses entre 76 y 77. Convoca elecciones y gana la primera presidencia, la votación, que le va a dar de 77 a 80. Estando como presidente, logra una reforma constitucional en donde se prohíbe la reelección. Parecía que don Porfirio cumplía su palabra, dijo que no reelección y ahí lo tienes. Entonces se vence su primer gobierno, tiene que salir, no le queda de otra, y va a ocupar la presidencia el general Manuel González, persona muy allegada a él. Y siendo González el presidente, logra una reforma constitucional en donde establece que sí se permite la reelección, pero dejando un periodo intermedio. O sea, luego te retiras y luego, si quieres volver, tienes oportunidad de una elección más. La ley del hueco, ¿se acuerdan que platicamos de esto en la época colonial? Pero lo que pasa es que la gente no tiene memoria, ¿sí? Esto era decir, don Porfirio regrese. Y don Porfirio aprovecha la reforma que él no hizo el general González, y ahora pues regresa. Y entonces va a tener su segundo periodo de 84 a 88. En ese tiempo logra otra reforma, donde dice, bueno, se permite una reelección inmediata, pero nada más una. O sea, me quedo otro periodo. Y efectivamente, con base en eso, pues va el periodo de 88 a 92. Pero en 90 logra otra reforma constitucional en donde ya se quita toda mención a la reelección, ni positiva ni negativa, simplemente no se dice nada. Y entonces el viejo principio de que lo que no está ordenado ni prohibido está permitido. Y anda. Entonces ahora vienen todas las reelecciones. De 92, luego viene un cuarto periodo a 96, luego viene un cuarto periodo de 96 a 900, luego un sexto periodo de 900 a 904. Para entonces tiene que volverse a hacer una reforma, en el sentido de crear de nuevo la vicepresidencia, porque ya don Porfirio era un hombre muy entrado en años. Se pensaba que podía morir en cualquier momento y pues sería un terrible desorden. Entonces se crea la vicepresidencia. Había muy buenos candidatos a ella, gente como el general Bernardo Reyes, gobernador de Nuevo León, que podía ser una carta importante. Pero don Porfirio no acepta tener un señorón frente a él, entonces prefiere a un político de Sonora, el licenciado Ramón Corral, mucho más joven que don Porfirio, y pues menos peligroso para su imagen. Y por otro lado, la presidencia se eleva a 6 años. Es una presidencia sexenal. Eso explica que de 1904, en el séptimo periodo, se vuelva hasta 1910 y le toque festejar los 100 años del Grito de Dolores, la fiesta del centenario. Y dice, acuérdense de la entrevista a Díaz Krillman, dice que ya no va a volver a reelegirse, que él ya siente que el país tiene madurez
Dice, yo siento que los mexicanos ya están maduros para vivir la democracia. Bueno, pero con todo y eso se unió a la campaña presidencial, o sea, se lanzó a la campaña presidencial y se va a reelegir de 1910 a 1916. Sin embargo, pues tuvo que renunciar, como dijimos, en 1911 por el triunfo de los maderistas, y luego él solito se fue a París y allí en París murió en 1915. Quiere decir que no le hubiera alcanzado la vida para terminar este último periodo. Y fíjate, nada más lo diré así por curiosidad. El año anterior se murió don Ramón Corral, el que lo iba a sustituir. Estaba muy enfermo, tenía cáncer del estómago, estaba muy mal y ya no lo logró librar. Murió un año antes que don Porfirio, también en París. Ahora bien, la política porfirista fortaleció el poder del presidente, aunque hubo algunas revueltas, como la de Trinidad García de la Cadena en Zacatecas, la de Jerónimo Treviño en Nuevo León, o la revuelta de Tomochic en Chihuahua, que relata el escritor Heriberto Frías, que fue testigo ocular. Hubo un candidato opositor permanente, don Nicolás de Zúñiga y Miranda, que no representaba peligro alguno en las elecciones de don Porfirio. Este señor siempre decía que había habido fraude en las elecciones. Él se candidateaba solito, no tenía ninguna persona que lo apoyara, pero él se candidateaba. Y siempre decía que había fraude, que él había ganado, que era el presidente legítimo, don Nicolás Zúñiga y Miranda. La política de don Porfirio, como decía el pueblo, era de pan o palo. No estabas de acuerdo con don Porfirio y eras un político importante, ¿qué quieres? ¿Una gobernatura ahí en tu estado, en Zacatecas o en Aguascalientes? ¿O una embajada de México, por ejemplo, en Italia? Se suena bien, ¿verdad? ¿O qué quieres? ¿Una diputación? ¿Una senaduría? No, yo soy incorruptible, entonces palo. Te sembraban algún problema y te ibas a la cárcel o a la ley fuga, o de repente sufrías un accidente, y ves que luego la gente de repente sufre accidentes. Entonces, pan o palo. Surgieron los partidos políticos desde los últimos años del presidente Juárez. El primero de ellos fue en Tabasco, un partido local. Pero ya en la época de Díaz, si bien se fundaron algunos en general, eran vistos como clandestinos, si no apoyaban al dictador, por lo que tuvieron que aparecer como clubes. Un club, pues es un lugar donde vas o a hacer deporte, club deportivo, o vas a hacer vida social. Vas a jugar naipes o ajedrez, a leer el periódico y fumar la pipa y estar a gusto con los amigos, hacer relaciones. Pues parecía cosa inofensiva, pero en realidad eran semilleros de rebeldes. Ahora bien, por ejemplo, aquí tienes algunos partidos que se fueron formando. Todavía en vida de don Benito Juárez, porque él murió en 72, pues surgió en 71 el Partido Radical de Tabasco, que es el primero que se tiene ya como partido político. Porque aunque el libro de historia diga los partidos liberal y conservador no eran partidos, eran facciones. No tenían registro, no tenían declaración de principios, estatutos, dirigencias, no. Los partidos políticos llegaron a México muy tarde. Entonces, el 71 surgió el primero que ya le podemos dar esa categoría. Y luego ves ahí algunos que estuvieron a favor de Lerdo, de don Porfirio, según la época en que se fundaron. Por ejemplo, muy importante, el Círculo Nacional Porfirista, que luego se convirtió en Partido Nacional Porfirista, donde estaban los políticos más encumbrados, los que estaban en el gabinete de don Porfirio, la clase política de la cumbre. ¿Por qué les decían los científicos? Ese apodo se lo pusieron porque en sus discursos siempre hablaban, de acuerdo con lo que entonces era la corriente filosófica, el positivismo, que había que gobernar la economía del país de acuerdo a la ciencia económica, que habría que gobernar de acuerdo con la ciencia política, que había que legislar de acuerdo con la ciencia jurídica, y pues tanto iba la ciencia para acá y para allá que les terminaron llamando los científicos. Bueno, todos estos, pues, como ves, o son porfiristas o son lerdistas, según la época que estemos hablando. Pero el último me interesa mucho, el Partido Liberal Mexicano,
Este es de 1906, ya casi a punto de estallar la revolución. Es un partido de oposición a don Porfirio Díaz. Lo encabezan los hermanos Flores Magón, don Ricardo Flores Magón y sus hermanos, son gente de Oaxaca, y son muy radicales. Incluso se atreven a lanzar un manifiesto y plan político de la nación, desde luego en hojitas clandestinas que se repartieron por aquí y por allá. Bien, este partido sí era abiertamente antiporfirista. Bueno, entre esos clubes políticos en el estado de Coahuila, la familia Madero, que era gente rica, gente de haciendas y de negocios, fundó el Partido Nacional Antireeleccionista en 1909. Ya por el puro nombre te puedes dar cuenta de por dónde caminaban. Ellos estaban en contra de la reelección. En esos días, en 1908, fue la entrevista a Díaz Krillman, o sea, con el periodista Krillman de los Estados Unidos, que primero fue publicada en inglés y luego traducida al español, donde don Porfirio dice que ya no va a competir en las elecciones de 1910. El candidato Madero se lanza a la campaña presidencial. Él va por el partido antirreeleccionista. Y hay grabaciones, aunque muy deficientes, con mucho ruido, que más o menos te dan idea cómo hablaba don Francisco I. Madero. Pero la gente lo seguía, tenía curiosidad de que este hombre rico y joven, pues se atreviera a estar contra don Porfirio. Y tuvo mucho éxito en Puebla, Tlaxcala, el Estado de México, en su campaña. Pero cuando llega a Monterrey, después de su discurso, lo aprenden. Dicen que ha insultado al presidente de la República. Esto es un absurdo porque si hay una persona educada y de buen decir, es el señor Madero. Él había estudiado en el extranjero, lo que ahora llamaríamos contabilidad y finanzas comerciales, o sea, una carrera comercial. Tenía pues una educación muy fina y jamás se le oyó a Madero decir una mala palabra. Él era un hombre muy prudente. Entonces, que dijera una majadería contra el presidente, pues obviamente que no. Él escribió un libro que se llama La sucesión presidencial de 1910, que tú puedes leer, o a lo mejor ya lo has leído. Verás que critica al presidente Díaz, pero jamás deja de referirse a él como el general Porfirio Díaz o el presidente Porfirio Díaz. Nunca lo denigra ni lo ofende ni nada. Entonces no es creíble, pero era la salida para quitarlo de la campaña. Lo aprenden en Monterrey, lo envían a la penitenciaría de San Luis Potosí y como está preso y sujeto a proceso penal, pues ya no puede ser candidato. Y entonces imagínate quién ganó, pues don Porfirio Díaz, obviamente. Cuando don Porfirio ha ganado la elección, se deja en libertad a Madero para que siga su proceso fuera de la cárcel, pero teniendo la ciudad de San Luis como asiento, ¿verdad? Sería un arraigo. Al principio lo siguen por las calles de San Luis cuando sale, acompañado por algunos partidarios, pero después se va haciendo muy laxa la vigilancia y le aconsejan sus amigos que se escape. Él se rasura, se pone un uniforme de garrotero del ferrocarril. El garrotero es el que lleva un garrote en la mano y una linterna. Es el que dice, pasajeros con destino a Guadalajara, vámonos. Y ya imagínate a Madero vestido de esa forma y sin barba ni bigote, pues ya no es Madero. Y entonces logra cruzar la frontera. Ve tú a saber si había gente implicada se hizo como que no lo veía, ¿verdad? Pero el caso es que se fue a Estados Unidos. Y en Estados Unidos lanza su plan de San Luis Potosí. El plan de San Luis convoca a todos los mexicanos para que el próximo domingo 20 de noviembre de 1910, a partir de las 6 de la tarde, nos levantemos en armas contra la dictadura. Desconoce el gobierno federal y los gobiernos locales y municipales. En caso de triunfar la revolución, se tendrá que armar de nuevo elecciones para llenar todos esos lugares vacíos. La política de don Porfirio con los indígenas fue muy ambivalente,
Por un lado, quería incorporarlos a lo que él decía el progreso, empezando por su vestimenta. A él le molestaba mucho los huaraches y los vestidos de manta, eso se veía muy mal, se veía de pobres. Entonces tienen que incorporarse a la moda occidental. Pero así como quería, según él, llevarlos al progreso, también les arrebataron sus tierras, los hacendados. Hubo grandes injusticias, los indígenas se rebelaron en Nayarit, en Chiapas, en Sonora, pero fueron reprimidos a base de sangre y fuego. Las elecciones en esos tiempos eran responsabilidad de las autoridades municipales, administrativas y judiciales. No había órganos independientes que hicieran las elecciones ni que vieran las impugnaciones que al respecto se presentaran. En el gobierno, finalmente, cuando se firman los tratados de Ciudad Juárez, en el gobierno de Francisco y Madero se reformó la Constitución para prohibir la reelección de los poderes ejecutivo, federal y local. Lo que Madero está en contra es del ejecutivo reelegido, no de diputados y senadores. Te lo digo porque cuando se hizo recientemente la reforma que permite la reelección consecutiva de diputados y de senadores, por ejemplo, hubo mucha gente que decía eso es traicionar los principios de Madero. No, porque Madero se hablaba siempre de la reelección de presidente y gobernador, no de diputado y senador. Don Francisco Madero logró esa reforma de prohibir la reelección, que ya don Porfirio había logrado eso en su tiempo, cuando parecía que cumplía el plan de Tuxtepec. También Madero logró expedir una ley electoral de 1911 y reguló más ampliamente el padrón electoral. Se dio un paso a la creación de más partidos, o sea, lo que en tiempos de don Porfirio estaban prohibidos los partidos, ahora es la época del boom de los partidos. Con 100 personas podías formar un partido. Imagínate que esa disposición estuviera ahora. Ahorita mismo formamos un partido, pues ustedes no me van a mirar su firma. Con ustedes y la gente de la EGE, no, pues hacemos hasta 4 partidos, ¿verdad? Bueno, pues así de sencillo. En 1912, una reforma a la Constitución, todavía bajo el gobierno del señor Madero, estableció las elecciones directas. Ya no teníamos que elegir a quien a su vez eligiera, nada. Directas, como decía Maximiliano respecto a los ayuntamientos. En 1916 se estableció la prohibición para que los partidos políticos tuvieran sus nombres en alusiones religiosas o étnicas, pero esto ya no ocurrió con Madero, sino con Venustiano Carranza. Sin embargo, Madero fue víctima de un cuartelazo, de una traición en 1913, y esto hizo el advenimiento del poder del general Victoriano Huerta, después de que fueron obligados a renunciar Madero y Pino Suárez, y se les aceptó su renuncia, se nombró en su lugar al licenciado Pedro Lascurain, quien aceptó el cargo, lo juró ahí en la Cámara, nombró a su gabinete, enseguida renunció y le aceptaron la renuncia. Eso duró 45 minutos. Yo he durado más en esta clase que el señor en el poder. Imagínate, así como tenemos un presidente que casi nos dura 30 años en el cargo, tenemos otro que duró 45 minutos. Pero todos entendemos que estas cosas ocurrieron porque había pues mucho miedo, ¿verdad? Por las armas de Victoriano Huerta. Huerta se considera un retroceso democrático espantoso. En ese momento, pues el gobernador de Coahuila, que era don Venustiano Carranza, no está de acuerdo con el gobierno de Huerta, lo considera una usurpación y que se ha violentado la Constitución de 57, que era la vigente. Entonces, por eso arma una lucha revolucionaria que se llamó constitucionalista, para poner en vigor pleno la Constitución del 57. Y él se autonombra primer jefe del ejército constitucionalista y encargado del despacho presidencial hasta que se puedan hacer elecciones.
En medio de esa lucha que se dio entre huertistas y constitucionalistas, pues resulta que, por ejemplo, murieron de una manera violenta, asesinados, el diputado por Yucatán, don Serapio Rendón, y el senador por Chiapas, el doctor Belisario Domínguez. Cuando se supo de estos magnicidios de don Belisario Domínguez y don Serapio Rendón, la Cámara de Diputados y Senadores se consideraron en sesión permanente hasta que Huerta renunciara. Huerta, en cambio, disuelve el Congreso y mete a todos diputados y senadores a la cárcel de Lecumberri. Fue un super golpe de Estado, ¿verdad? Los baja de la Cámara y los mete a la cárcel. Y era la locura. Por otro lado, nos invadieron los Estados Unidos apoyando a Carranza. En 1914 se presentan los barcos norteamericanos en Veracruz y Tampico y comienza la intervención norteamericana. En fin, hubo muchísimas cosas muy, muy desagradables en este gobierno. Y se formaron 3 divisiones militares, la del noreste que venía por Tamaulipas hacia la Ciudad de México, encabezada por el general Pablo González, la división del norte con donde venía don Francisco Villa desde Chihuahua hacia México, y la del noroeste encabezada por el general Álvaro Obregón, que venía también desde Sonora hacia México, o sea, como 3 pinzas que irían hacia la Ciudad de México. La última batalla se celebró en la ciudad de Zacatecas. La toma de Zacatecas por don Francisco Villa en 1914 hace caer el gobierno de Huerta. Huerta renuncia, se va al extranjero y ahí termina su época horrible. Y se nombra a un presidente provisional, pero enseguida don Venustiano Carranza toma la capital. Al principio trató de unir todas las fuerzas revolucionarias porque ya eran muchas facciones, había zapatistas, villistas, carrancistas, obregonistas, callistas, y cada uno tenía sus banderas, y eso por mencionar a los más importantes. Entonces, los trató de unir en la Ciudad de México en una gran convención para que se unieran, vieran de qué manera formaban un solo bloque. No se pusieron de acuerdo, se fueron a sesionar a Aguascalientes, la famosa convención de Aguascalientes. Ahí desconocieron a Carranza. Carranza tuvo que combatirlos, a los que antes habían sido sus aliados, y finalmente logró restablecer el orden en el país. Y entonces convocó para hacer una reforma a la Constitución del 57 para impactar los derechos nacidos de la Revolución Mexicana. Pero este congreso se llevó a cabo en Querétaro, como todos sabemos, un constituyente muy breve, y elaboró la primera constitución de orientación social del mundo, la constitución del 17. En ella empoderó a los sectores obrero y campesino, además abrió espacios de democracia y acceso al poder de las clases medias y urbanas. El Congreso Constituyente rebasó el proyecto del primer jefe, don Venustiano. Se estableció el principio de municipio libre, sin que hubiera una figura que se llamaba jefatura política. Los jefes políticos serían de intermediarios entre las autoridades del ayuntamiento y las autoridades del centro del Estado, y se convirtieron en verdaderos dictadores. Bueno, eso se termina, ya el presidente municipal puede ir directamente a la capital de su estado y tramitar sus cosas sin intervención de nadie. Como consecuencia de esta constitución, se forma, por ejemplo, el Partido Comunista Mexicano, el Partido Laborista Mexicano, derivado de la Confederación Regional Obrera. En 29 se fundó el Partido Nacional Revolucionario. Su primer logro fue obtener la presidencia de don Pascual Ortiz Rubio. Se habló de fraude, porque parece que el ganador era el licenciado José Vasconcelos, que después lo conoceríamos como rector de la universidad y autor de su lema de que por mi raza hablará el espíritu. Siempre ha quedado esa duda.
Con Calles se modifica la Constitución para permitir la reelección con un periodo intermedio. Otra vez la ley del hueco. Ya lo tuvimos en la colonia, ya lo estableció don Porfirio, y ahora Calles dice, no, pues sí puede haber una reelección, nada más que no inmediata, sino con un periodo intermedio. O sea, Obregón, luego yo Calles, y luego, ¿por qué no otra vez el general Obregón? La ley del hueco. Quien se olvida de la historia la repite. Y claro, Obregón regresó a la presidencia, matando inclusive, y digo matando porque hay constancia de que él participó como autor intelectual de la muerte de sus opositores y ganó. Pero no llegó a la presidencia porque a él lo mataron en un magnicidio, traicionando el principio fundamental de la Revolución Mexicana a la que dijo servir, la no reelección. Bien, mira las reformas que la Constitución ha tenido a lo largo de su historia. Cuando se hizo la Constitución, don Venustiano Carranza se lanzó a la candidatura y ahora sí va a ser presidente constitucional, porque era primer jefe, ahora ya es presidente. Él no le hizo ninguna reforma a la Constitución. Don Adolfo de la Huerta tampoco. Álvaro Obregón hizo 8 reformas, Plutarco y las Calles 18, Emilio Portes Gil 2, Pascual Ortiz Rubio 4, Abelardo Rodríguez 22, Lázaro Cárdenas 15, Manuel Ávila Camacho 18, Miguel Alemán 20, Adolfo Ruiz Cortines 2, López Mateos 11, Díaz Ordaz 19, Luis Echeverría 40, José López Portillo 34, Miguel de la Madrid, 66, Carlos Salinas de Gortari, 55, Ernesto Zedillo, 78, Vicente Fox, 31, Felipe Calderón, 110, Enrique Peña Nieto, 155, y el actual presidente López Obrador, hasta el año 21, 55 reformas. Total, son 22 gobiernos desde que se dio vigencia a la Constitución del 17, han sido 351 decretos de reforma y la Constitución, como en cada decreto se reforman varios artículos, ha sufrido 748 reformas. O sea, de lo que se escribió en 17 ya queda muy poco. Artículos reformados son 115, artículos no reformados 21. La Constitución tiene todavía, como cuando nació en Querétaro, 136 artículos de fondo. Los no reformados aparecen aquí en esta lámina. Tú podrías decir, oiga, pues seguramente están los más importantes, los básicos. No creas. Por ejemplo, uno de los que no se ha reformado es el 47. ¿Y qué dice el 47? Que el estado de Nayarit tendrá la extensión y límites que corresponden actualmente al territorio de Tepic. Es que ahí en esa región era territorio de Tepic. Cuando se hace el Congreso llegan los representantes del territorio de Tepic y dicen, oye, ya tenemos las condiciones para ser considerados Estado. Se revisa y se ve que tienen razón. Dicen, pues sí, no te vas a llamar Estado de Tepic, sino Estado de Nayarit, en honor al rey Nayar, que fue un cacique indígena muy importante. Pues se llama Nayarit. Pero tu capital va a ser la ciudad de Tepic. Y se lo ponen en el 47. En ese momento era muy importante para nuestros amigos de Nayarit, pero a la distancia de más de 100 años, yo creo que ya nadie discute dónde está Nayarit ni su calidad de Estado. Esto debió haber quedado en un transitorio, no en un artículo de contenido. Y claro, nuestros amigos nayaritas, que son gente muy linda, muy hospitalaria, muy simpática, pues dicen, miren, nosotros tenemos un artículo solitos para nosotros. Eso no lo tiene ni la Ciudad de México, así. Ellos solitos tienen su artículo, ¿verdad? Muy bien. Ahora, cuando Álvaro Obregón fue muerto en un atentado, ya siendo presidente reelecto, no había forma de hacer elecciones. Entonces se nombró por el Congreso como su sustituto a don Plutarco Elías Calles. Y entonces empieza una época que le conocemos como el maximato.
porque el único hombre fuerte de la revolución que quedaba era don Plutarco Elías Calles, le decían el jefe máximo de la revolución. Ya había muerto Madero, Francisco Villa, Emiliano Zapata, Álvaro Obregón, todos los grandes de la revolución habían muerto. El único sobreviviente importante era Calles. Por eso se habló del maximato, del jefe máximo. Él terminó su periodo, dejó la presidencia, pero los 3 presidentes que le siguieron, pues fueron gente de él, que no hacía más que la voluntad de Calles. Estos fueron el licenciado Portes Gil, el ingeniero Pascual Ortiz Rubio y el general Abelardo Luis Rodríguez, Abelardo L. Rodríguez. Estos 3 presidentes siguieron pues, los mandatos de Calles. En esa época, por ejemplo, en 38, pero ya con el general Cárdenas, el Partido de la Revolución Mexicana se transformó en un partido de sectores y masas, y esto se dio para conocerlo como las siglas PRM. El que en 1939 surgió fue el Partido Acción Nacional, con un chihuahuense muy distinguido, don Manuel Gómez Morín. Y con el presidente alemán en 46, el PRM se transformó en PRI, como un partido hegemónico que mantuvo el poder en forma piramidal por más de 70 años. Aquí abajito de esta lámina ven los 3 caminos que ha seguido el PRI. Primero fue Partido Nacional Revolucionario con Calles en 29. Luego fue PRM, Partido de la Revolución Mexicana con Cárdenas en 38. Y luego con Alemán en 46 se convierte en Partido Revolucionario Institucional. Pero fíjate, Cárdenas cuando quiere ser presidente, pues le aguanta 2 o 3 desplantes groseros a Calles, porque Calles era el jefe máximo, él mismo lo propuso. Y cuando llega a la presidencia el general Cárdenas, se siente fuerte y desterró a Calles, ¿sí? Le saca del país sin juicio, sin nada, se va, una situación de hecho. Y amenazado que si regresaba no respondían de su vida. Va a regresar ya después del gobierno de Cárdenas, pero ya muy enfermo, muy ancianito, pues regresó a morir. Entonces Cárdenas fue el que cortó, el que quitó ya el famoso maximato. El voto femenino se dio en 46 con la Ley Federal Electoral. Se formó la Comisión Electoral Federal de Vigilancia, antecedente de la Comisión Federal Electoral, creada en 51. Se crea el registro de partidos políticos en la Secretaría de Gobernación y se prohíben las candidaturas independientes. El 2 de enero de 46 hubo una masacre en León, Guanajuato, por unas elecciones municipales. En 47 se legisló el voto de las mujeres, pero a nivel municipal en algunos estados. Por ejemplo, y ahí también con elecciones locales, por ejemplo en Yucatán, en San Luis Potosí, en la Baja California, en Chiapas y en otros. Pero en 53, el presidente Ruiz Cortines reconoció con una reforma constitucional la calidad completa de ciudadanas a las mujeres mexicanas. Él había prometido, desde que era en campaña, desde que era candidato, había prometido ese voto. Cuando llega a la presidencia cumple con esto. Y él compitió contra el general Miguel Enríquez Guzmán. Y las elecciones no fueron nada tranquilas, incluso en la Ciudad de México, allí en la Alameda, se armó una balacera en la que hubo muertos entre participantes de un candidato y de otro. Ya en el gobierno de Luis Cortines se reprimieron los movimientos de los ferrocarrileros, telegrafistas, maestros y otros muchos. ¿Se acuerdan que los maestros tomaron la Secretaría de Educación? La tuvieron ahí durante mucho tiempo. Fue un tiempo terrible. Se otorgó el voto pleno a las mujeres, ya podían votar y ser votadas. Es un voto reconocido muy tardíamente, cuando ya casi toda América había reconocido el voto a las mujeres. Ahora bien,
Ellas ejercieron su voto por primera vez en 54, al año siguiente de la reforma. Hubo elecciones y ya pudieron votar. En 60, con don Adolfo López Mateos, se estableció las famosas diputaciones de partido. Como nada más había un solo partido de carro completo, todos eran del PRI, entonces eso ya no se podía sostener, ya había muchas críticas. Entonces se trató de abrir un poco espacios y se crearon las diputaciones de partido. Partido que obtenía el 2.5 de la votación tenía derecho a una diputación. Entonces ya se pudieron al menos escuchar voces diferentes en la Cámara de Diputados. En el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, como ustedes saben, se reprimió de manera muy enérgica, primero un movimiento de los médicos adscritos a instituciones públicas, pero luego el más grave, el de 68, con los estudiantes. Esto fue grave porque se deslegitimó el gobierno de la revolución o emanado de la revolución. Como consecuencia de ello, en 72 se concedió la ciudadanía a partir de los 18 años. En 73 se aumentaron los diputados de partido a 25 y el umbral mínimo de porcentaje se redujo a 1.5%. La edad para ser senador fue de 30 años y de diputado 21. En el gobierno de Luis Echeverría se dio la masacre del Jueves de Corpus, y en el caso de José López Portillo en su elección en 76, nada más él era el candidato, no había oposición, de manera que con su solo voto pues hubiera ganado. Esto ya era el colmo. Por otro lado, en estos gobiernos de Echeverría y de López Portillo, se tuvo aquel episodio tan terrible de la guerrilla y de la llamada guerra sucia, en donde hubo muchas desapariciones e injusticias. Todo esto originó que en 77 se creara la LOPE, la Ley de Organizaciones Públicas y Partidos Políticos, que por sus iniciales la conocemos como la LOPE. Era la idea de abrir espacios para la izquierda mexicana, que se formaran nuevos partidos. Por otro lado, se ampliaron los medios impugnativos y también es importante decir que el colegio electoral de la Cámara de Diputados Federal tenía pues la posibilidad ya no de que sus elecciones fueran autocalificadas, sino que sobre esa autocalificación había una impugnación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación mediante un recurso que pues tenía que ser resuelto por ella, pero no tuvo efectos porque no tenía efectos vinculatorios. En la década de los 80 se presentó una grave crisis económica. En 87 se estableció el financiamiento público a los partidos políticos según su fuerza electoral y se creó el Tribunal de lo Contencioso Electoral, el primero especializado en la materia, aunque con facultades muy acotadas por los colegios electorales. Por otro lado, las elecciones de 88 fueron muy conflictivas. Si bien las ganó el PRI con el licenciado Salinas de Gortari, también es cierto que los candidatos Cuauhtémoc Cárdenas y Manuel J. Cloutier obtuvieron un índice importante de votación, con la explicación muy controversial de la caída del sistema. El malestar postelectoral fue en aumento. Esto hizo posible el reconocimiento de la candidatura, cosa insólita en ese momento, para gobernador en Baja California de un panista. Todas las gobernaturas las tenía el PRI. Y entonces todos nos sorprendimos cuando ahí en Baja California gana el PAN. En 90 se fundó el IFE, ¿se acuerdan del IFE, el Instituto Federal Electoral, como un organismo presidido por el secretario de Gobernación que sustituyó la Comisión Federal Electoral? Igualmente se creó el TRIFE, el Tribunal Federal Electoral, con mayores facultades. Se fundó el Partido de la Revolución Democrática, el PRD. En 93 se termina con el sistema de autocalificación que duró 181 años. En 94 el IFE se integró con consejeros ciudadanos y se convirtió en un órgano constitucional autónomo.
En 94 se creó la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, FEPADE, que ahora conocemos como FEDE, y fue víctima de un atentado el candidato a la presidencia de la República, don Luis Donaldo Colosio. En 97 la Cámara de Diputados Federal perdió su mayoría priista y eso facilitó el camino institucional de partido en el poder al asumir la presidencia Vicente Fox. Ello hizo posible la alternancia sin violencia al nivel federal y al local, aumentando las vías impugnativas en materia electoral. En 96 se creó el tercer Tribunal Electoral Federal del país, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, todavía en vigencia, el cual en el año 2000 calificó por primera vez la elección de un presidente no priista, Vicente Fox. Se trata de un tribunal constitucional y de convencionalidad que le ha dado un impulso mayúsculo al desarrollo democrático de México. En 2006 se estableció el voto de nacionales en el extranjero, lo que se ha extendido en opciones de tipo de elección y la formación de diputaciones migrantes. Las elecciones de 2006 para la presidencia de la República fueron también muy controversiales, con el porcentaje menor de 1 punto entre los partidos punteros. En 2012 se establece por presión convencional, con el caso Castañeda Guzmán contra México, la candidatura independiente, que se acuerdan que se había eliminado desde 46. Bueno, pues ahora vuelve otra vez a tenerse candidatos independientes. Paralelamente a los niveles legislativo y judicial, se han ido potencializando los alcances y ejercicio efectivo de los derechos humanos a partir de 2011, cuando se plasmaron en el artículo 1 de la Constitución, también reconociendo los derechos político-electorales de las mujeres, las personas integrantes de pueblos y comunidades indígenas, incluyendo a partir de 19, ya muy tarde, pero bueno, al fin ya quedaron incluidos, nuestros paisanos afrodescendientes, así como los que presentan capacidades diferentes, adultos mayores, migrantes, miembros de la comunidad LGBT, niños, niñas y adolescentes y otros colectivos tradicionalmente e injustamente marginados. En esta tarea fue muy importante la labor del tribunal. Igualmente, en 2012 se estableció la consulta popular, la forma de democracia directa a través de la cual la ciudadanía puede participar en la toma de decisiones, como también en la iniciativa ciudadana. En 14, la reforma constitucional y legal crea el INE y los organismos públicos locales, los OPLES. Se establecen para el instituto las facultades de atracción, delegación y asunción. Se alcanza la paridad de género y candidaturas e integración de órganos colegiados. El umbral máximo para registro y prerrogativa de los partidos se eleva a 3%. Durante el siglo XIX y parte del XX hasta 46, la organización de las elecciones federales y locales estaba a cargo de autoridades municipales. En 46, con la Federal Electoral, se dividió el ámbito de aplicación de comisiones federales electorales y comisiones locales. En 96, los artículos 112 y 122 uniformaron el sistema electoral en todo el país. En 2007 se aprobó la ley para la reforma del Estado, creándose la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos del Congreso de la Unión. Ya aquí están los soples. Y aquí tenemos lo siguiente que me interesa. En términos generales, los países, y México no es la excepción, se enfrentan a una fuerte embestida contra la democracia, cuestionándola en puntos muy sensibles y evidentes. ¿Por qué se critica la democracia? Se dice que tiene una notoria incapacidad para atender las necesidades primarias de la población. Mucha democracia y a veces mucha pobreza. El aumento incontrolable de la corrupción y de la impunidad. La prepotencia e ineficacia de sus cuadros directivos. Son los grandes pecados, estoy hablando de la democracia.
En este parámetro de inconformidad y malestar creciente de las bases electorales, los mensajes demagogos de líderes populistas han tenido mucho éxito, sin importar que en el ejercicio de sus mandatos se aumenten los índices de pobreza y de ineficacia gubernamental. Este tipo de gobiernos que fundamentan en la fuerza y en el apoyo popular se vuelven muy peligrosos para las democracias cuando afirman luchar contra el estatus anterior, pero en la realidad o repiten, reiteran lo que están combatiendo para fincar otro sistema con otros grupos partidistas, que son los beneficiarios, con la agravante que pretenden perpetuarse en el poder. Por ello, y por esta razón, procuran eliminar o controlar instituciones democráticas que fueron creadas o consolidadas por muchos años para evitar la hegemonía del partido en el poder. Por ejemplo, las curules de representación proporcional. Vamos a quitarlas y nos ahorramos. Sí, y otra vez un solo partido, como en los buenos tiempos del PRI. Dos, vamos también a quitar las instituciones administrativas y jurisdiccionales que sean libres, sino que estén controladas. O sea, otra vez que la Secretaría de Gobernación, como en los buenos tiempos del PRI, haga las elecciones. Vamos a eliminar o disminuir de manera sensible los organismos públicos autónomos, ¿sí? Para que no tengan eficacia y de facto mantenerse en el poder mediante la práctica de maximatos. Ya vivimos maximatos, lo tuvimos con Calles. Ahora, en este contexto, los retos ahora de la democracia son continuar los avances y consolidación de la democracia, blindar las instituciones que equilibran el poder centralizado, aumentar el interés participativo, responsable y exigente de la ciudadanía, crear y fortalecer la cultura de la legalidad democrática. Eso está cuesta arriba, ¿eh? Porque si por algo nos caracterizamos, en general, no tu caso, en general, es por ser ilegales. Nos gusta ser ilegales, siempre andamos viendo a ver cómo le damos la vueltecita a la ley y todavía aplaudimos y creemos que eso es muy bonito, muy ingenioso. Bueno, mientras sigamos en ese contexto, de nada sirven reformas y reformas y reformas. Ahora, ¿cuáles son los ámbitos de oportunidad para enfrentar todos estos retos? Pues primero la amplia experiencia que ya tenemos, son 200 años de vida independiente y nos ha pasado de todo. Sí, ya no podemos decir que somos muy inocentes, ya tuvimos todo. Tuvimos dictadura, partido hegemónico, maximatos, todo eso ya lo tenemos. Ahora, la formación de nuevos cuadros ciudadanos. Hay que ver cómo se van a comportar los jóvenes que tanto critican a las generaciones anteriores, pues ahora les toca a ellos responsabilizarse de esto. Y la divulgación de la tecnología contemporánea. Hoy ya nada pasa desapercibido, está ocurriendo un hecho y estás tomando ahí fotografía y subiéndolo a las redes. Eso no lo había en tiempos de Iturbide o en tiempos de Madero. Ahora ya las cosas son muy públicas. Entonces tenemos herramientas para enfrentarlo, aunque el reto es tremendo. Como puede apreciarse, México ha recorrido un largo y en ocasiones doloroso camino. Pues recordemos a Victoriano Huerta, recordemos el 68, recordemos tantas cosas, para ir conformando su estructura de gobierno democrático. Pero la democracia no es una meta a la que se aspire llegar, como les decía. No es algo que dice, ya llegué, bebé, ya tengo el primer lugar, ya llegué a la meta. Sino es un reto constante para consolidarla y alcanzar índices de participación ciudadana, de superación de los estándares de vida y de fortalecimiento de la cultura de legalidad. Finalmente, la historia ha demostrado que cuando un pueblo da la espalda a su democracia, se entrega irremediablemente en manos de la dictadura. Se le dio un gran poder a don Porfirio y no respondió con dictadura. Se le dio un gran poder a Juárez y se le respondió con dictadura. Se hincaron frente al temor que les causaba Victoriano Huerta y vivieron su dictadura. En fin, por poner algunos ejemplos.
pues ya hay que tomar conciencia. Se entrega entonces irremediablemente en manos de la dictadura. Y México, nuestro México, es un gran país que merece un destino mejor. Yo creo que nos merecemos un destino mejor. Y mucha gente quiere mover al sentimentalismo por tus hijos. No, 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 por ti mismo. Claro, si tú haces las cosas bien, vendrán otras generaciones a disfrutar de lo que hiciste bien. Pero piensa en ti mismo, ¿sí? Tus hijos, ¿verdad? Porque por ahí te mueven los políticos. Vota por mí, por tus hijos. ¿Qué tienen que ver mis hijos? A mis hijos los mantengo yo, no tienen que entrar ningún político a ayudarme. No trates de jalar sentimientos, ¿verdad? La democracia debe ser por sí y per se. Que se beneficien otras generaciones, por supuesto que sí. Pero el primer interesado debe ser tú. Así que no te muevan a sentimentalismos. En fin, hay que ver ese material y mi compromiso es que ahorita mismo, en cuanto termine la clase, pues se los voy a mandar este documento, si de algo les sirve. ¿De acuerdo? Y espero en otra ocasión tener la fortuna de estar con ustedes, pero para otro tema. Ahora lo único que me resta es desearles pues que tengan un diplomado excelente, que reprueben, digo que aprueben su ensayo y les den su diploma y me lo puedan presumir. Estoy seguro que eso va a pasar. Y mandarles un abrazo de esos muy fuertes, esos que rompen el esternón, para desearles que les vaya muy bien en todo. Es exactamente la hora y se acaba la clase. Sí, vamos a ver, levantó su mano don José, no, don Josafat, perdón. A ver, por favor, encienda su micrófono, si tiene usted la bondad para que lo escuchemos. No, nada más era un emoji de muchísimas gracias. Muy Muchas bien. gracias por compartirnos sus conocimientos. Le mando un abrazo, que sigan con bien. Maestra Inés, ¿está usted todavía por ahí? Aquí estoy, doctor. Bueno, sí, ya la vi. Entonces, la mando un abrazo muy fuerte y por ahí nos vemos en la eje. Muchas Les gracias, agradezco doctor, mucho sus igualmente. mensajes, sus mensajes tan elogiosos, y ya saben que cualquier cosa que se ofrezca, pues vamos a estar siempre a sus órdenes. Por ahí les va a llegar la presentación, en una media hora, una cosa así les llega. ¿De acuerdo? Muchas Maestra, gracias, te doctor. cuida mucho. Que tenga un excelente día igualmente. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Muchísimas gracias, buenos días.